La historia que seguidamente van a ustedes a escuchar es o ha sido en una forma u otra su propia historia. Es la historia de cada ser humano, religioso o no, el haber intentado siquiera adorar a Dios y a Cristo sin haberles conocido. Unos en ignorancia y otros con sus conciencias científica, religiosa y tradicionalmente cauterizadas, unos basados sobre el modus vivendi y otros sobre una piedad y devoción inexplicable muchas veces a la misma razón humana. Ese fue el caso de un Cornelius, Paulo, Agustín, Teresa de Jesús, Luis de León, Casidoro de Reina, Cipriano de Varela, Savonarola, Hus Wycliffe, Martín Lutero y un sinfín de hombres y mujeres que prefirieron obedecer a Dios y a Cristo antes que al Papa y su corte romana. Tal es el caso de nuestro hermano el reverendo doctor Alberto Magno Rivera, obispo de la Iglesia Católica Apostólica en España. Con ustedes, el siervo de Cristo y sacerdote de Dios. Decía el gran filósofo español Ortega y Gasset: yo soy yo más mis circunstancias. Y es precisamente que fueron las circunstancias que rodearon mi vida y las que hicieron precisamente que a la edad de 7 años tomara la determinación incógnita que había de tomar, que causaron en mí la constante agonía de llegar a ser sacerdote. Fueron estas circunstancias que, vistas desde el punto de mi propia madre y de sus propias experiencias, las que le impulsaron a ella, en mi propia ignorancia de lo que esto implicaba, a escogerme entre todos sus hijos para que este deseo se cumpliera de llegar a ser sacerdote. Y son las circunstancias las que impulsan a toda hora y a todo momento a que muchas madres, padres, familias sobre toda esta tierra conocida dirijan sus impulsos e intenciones buenas a conducir a sus hijos y a sus hijas a ser sacerdotes, monjes y monjas. Son las circunstancias también las que impulsan ya a estos y a estas, a cierta edad madura, a escoger el camino del sacerdocio o del claustro. Estas pueden ser de diferentes índolas, pero cualquiera que fuere la índole de estas circunstancias, siempre son ellas las que imprimen en el carácter y en la conciencia de la persona lo que ha de ser en el futuro. Las circunstancias de que fui rodeado, especialmente en un hogar implícitamente católico romano, un hogar que necesariamente bajo la piadosa devoción a la Virgen y a los santos se debía ante todo a la Iglesia, es la devoción que alimentó en medio de mis circunstancias el deseo de ser consagrado al sacerdocio, ya inclusive a esa edad temprana, mediante mis propias intenciones e impulsos, al dedicarme a jugar ya no con los juguetes que normalmente los niños juegan a esa edad, pero ya usando instrumentos religiosos para practicar en forma de juego el oficio religioso de la misa. Debido a estas circunstancias, mi madre, impresionada de ello, comienza a notar, a ver y a entender que de alguna forma Dios me llamaba al ministerio del sacerdocio. ¿No es esta la misma circunstancia a que lleva a sacerdotes y monjas a ser sacerdotes y monjas? No, hay otros motivos, hay otras razones que impulsan a personas a llegar a ser sacerdotes y monjas.
Pero si entre todas las razones y motivos no hay uno que implique la genuina idea y la genuina experiencia de servir a Dios y a Cristo, tarde o temprano, esta intención se verá confrontada, y confrontada para un resultado malo, para un fin fatal. Pero si en esas circunstancias se implican el deseo de servir a Dios y a Cristo devota y fielmente, tarde o temprano, la luz misma desde Cristo y desde Dios, al cual en nuestra ignorancia nos disponemos a servir, resplandecerá como resplandeció en mi misma vida, en mi propio camino. Tarde o temprano esas circunstancias serán cambiadas y esas circunstancias vendrán a ser las circunstancias genuinas que en la ignorancia llegaron a ser las mías propias. Las circunstancias que me impulsan a entrar a un seminario a la edad de 7 años. Las puertas del seminario se abrían para mí como las mismas puertas de la gloria y del cielo. En ese momento, mi propia experiencia, que no podía entenderla por mi corta edad, me decían desde este momento que también se cerraban al momento que se abrían para no dar más paso al mundo, a las tinieblas, pero como se me había enseñado, a la luz que sólo puede recibirse de la Santa Madre Iglesia. De esta manera, el mundo ya comenzaba a ser desconocido para mí, para entrar en un mundo nuevo, en un mundo desconocido, pero en un mundo de esperanza, que se abrigaba ya en mi corta edad y en mi corta experiencia y en mi corta emoción. El mundo de la gloria, el mundo de la santidad, el mundo de la justicia, el mundo del perdón, el mundo del temor a Dios, el mundo del respeto al ser humano. De esta manera, quiero decir que con la misma inocencia, con la misma templanza, con la misma ignorancia santa que en esa hora acompañaba mi edad, hago esta declaración, hago esta confesión, no sólo de por qué llegué a ser sacerdote, pero también de por qué dejé de ser sacerdote al servicio de Roma para llegar a ser sacerdote al servicio de Cristo y de Dios. Es de esta manera que al proseguir en el relato de mis experiencias, deseo hacer patente y claro que no es mi intención en ninguna manera, ni propósito el difamar en ninguna forma
a la institución a la cual serví con toda la más sana intención de mi corazón y alma en mi propia ignorancia. Y no acuso a nadie. Al contrario, me acuso a mí mismo una y mil veces de no haber obedecido a Dios antes que al hombre, muchos años antes de haberlo hecho años después. Sin embargo, las circunstancias trataron de hacerme esclavo de aquello mismo a lo cual servía. Las circunstancias trataron de hacer esclava mi conciencia de aquello mismo a lo cual mi alma confrontaba con la palabra de Dios cuando ya ésta era leída de mí. Por eso, repito, no acuso a nadie. Me acuso al recordar estas cosas a mí mismo, acusación de la cual ya puedo estar seguro que Dios me ha perdonado en Cristo. Y esta culpabilidad ya no es sentida en mí. Al contrario, Cristo la ha llevado juntamente con mis pecados. De tal manera, quiero hacer notar que en este momento, estando ya en el seminario, en una ocasión, después de 1 año y medio de no ver a mi madre, fui llamado por el rector del seminario. Y cuando fui llamado, en esta entrevista, pude notar que había algo diferente a lo corriente, a lo normal de todas las entrevistas habidas y por haber con el rector. En esta ocasión se me decía que se me permitía salir del seminario debido a una emergencia. Mi cabeza se debatía y mis pensamientos se confundían al no entender qué es lo que estaba pasando, pero en ese momento mi tía y unos familiares más entraron y podía darme cuenta que era algo en relación con mi familia. El rector me informaba que estaría por 4 horas fuera del seminario y que mi propia tía me traería de vuelta. Ya bajo esta impresión pude preguntar a mi tía qué es lo que está sucediendo. Y ella, ya con lágrimas en sus ojos, me dice: tu madre está muy enferma. Ella desea verte. Así nos dispusimos, llegando a la casa y entrando de inmediato en la casa, podía sentir ya no solamente la influencia de aquel aspecto de muerte que comenzaba a rodear los pasillos, las habitaciones y todas aquellas paredes que un día fueron tan amadas de mí. Todo aquel lugar, los muebles, los pisos, todo parecía oler a muerte. Pero junto a esta impresión, lo que más me impresionaba frente a todo, aún antes de llegar a ver a mi propia madre en su lecho de agonía, de muerte, era el rezo que tan profundamente hacía hinco en mi propia conciencia, y en un estado de suprema desesperación y angustia, todavía los rezos causaban esta impresión con más poder en mi alma, en mi espíritu, y podía notar que en vez de ser un consuelo a mi alma, esta misma devoción y esta misma piedad con que todas aquellas mujeres beatas rezaban por el alma de mi madre, me indicaban que más bien, en vez de verla en vida, pareciera que estaban apurando la copa de su muerte. Me sentía tan confundido que no podía entender que todo esto pudiera ayudar a mi propia fe, pero al contrario, mi propia fe se desvanecía, si es que fe tenía. Al acercarme a la cama, mi madre tomó mi mano y, ya perdiendo su vista, apretó fuertemente mi mano en su mano y me decía: mi hijo, mi sacerdote. Gritaba en ese momento: Dios mío, ¿qué es lo que sucede a mi madre? Mi madre respondía: oh, mi hijo, ayúdame, ayúdame.
porque me estoy horrorizando de lo que veo, estoy horrorizada de lo que siento, siéntome rodeada de muerte, de dudas, de confusión, veo espectros extraños alrededor de la cabecera de mi cama. Oh Dios mío, Virgen Santa, que alguien me ayude. En ese momento miraba al sacerdote y al mirarlo él mismo, y puedo recordarlo hasta en este momento, me respondía: he dado los sacramentos a tu madre, he hecho todo lo que he podido, ya no puedo hacer más nada, ya no puedo hacer más nada. Yo podía sentir que la agonía de mi propia madre era mi propia agonía y la muerte de mi propia madre era mi propia muerte, porque sin saber qué hacer, cuando oigo del sacerdote que ya había hecho todo y mi madre moría en mayor agonía y en mayor confusión, la muerte se la llevaba, yo podía interrogar en mi propia mente en secreto y delante de Dios y delante del cielo qué entonces ha sido del beneficio de todos los sacramentos habidos y por haber, de todas las bendiciones e indulgencias impartidas, de todos los rezos que hasta en ese momento se hacían, que eran el beneficio de tanta piedad, de tanta devoción, si mi madre moría en temor, en angustia y en confusión. Legem polemici Domine viam justificationem tuo, et expira meam sem, amici intellectum et tutamo legem plus. El tiempo transcurrió y ya las huellas de esta experiencia vivida frente a la muerte de mi madre trajo como consecuencia nuevas experiencias, y experiencias estas que levantaban no solamente una duda, pero muchas, una tras otra. Dudas que no podían ser referidas ni siquiera a mi propio confesor. Dudas que tenía que cargar con ella dentro de mi subconsciente, hasta el punto de procurar para apagar la culpabilidad que sentía al hecho mismo de no confesar estas dudas, de someter mi cuerpo constantemente a sacrificios y a torturas inmensas, a dormir por meses y meses sobre 4 sillas, sin nada que me cubriera excepto mi propia piel, mi propia carne. En noches de invierno puedo recordar como fuera tomado después de 3 meses a ser internado en un hospital con una caverna en mi pulmón izquierdo. Como consecuencia de estos constantes sufrimientos, como consecuencia de esta constante agonía, que ya no era una agonía física, pero que ya era una agonía que se hacía una agonía espiritual, una agonía mediante la cual podía yo clamar constantemente: Dios mío, ten misericordia de mí, Dios mío, ten piedad de mí. Y me creía cada vez, en vez de más justo, más santo, más perfecto, me creía cada vez más injusto, más pecador, y con menos esperanza de poder hallar cerca de Dios ningún consuelo, ningún perdón. Esto constantemente traía a mi conciencia la necesidad de mayor sacrificios, con el fin de apagar esta culpabilidad y con el fin de responder a las buenas intenciones que todavía abrigaba mi mente, de tarde o temprano llegar a cumplir el deseo de mi madre, deseo que ya dejó de ser de mi madre para convertirse en mío, de llegar a ser sacerdote a como hubiera lugar. Sacerdote, esta palabra se repetía constantemente conmigo. Oh Dios mío, déjame ver ese día cuando yo pueda llegar a ser sacerdote. Y en la palabra y en el término me parecía ver ya la solución de todos mis problemas, de toda mi agonía, de todas mis dudas, de todas mis inquietudes.
Pero el tiempo transcurría hasta que en una ocasión algo extraño tuvo lugar. Ya cerca de los 18 años de edad, fui llamado en los días de visita y especialmente el día sábado, y se me dijo que había mi familia y un amigo que me visitaban. En ese momento, cuando me dirigí a mi familia, este amigo me tomó por el brazo y me dice: Alberto, necesito hablar contigo inmediatamente. Tengo algo que decir, deseo entregarte, pero tiene que ser en secreto, porque lo que vengo a traer no me está permitido entregártelo en público. Le dije: mira, tengo tan poco tiempo para ver a mi familia, solo puedo verla una vez, y esto me lo vas a quitar, me vas a robar este tiempo. ¿No crees que es injusto? Él me dice: es injusto que tú no me des este tiempo a mí. Y notaba como sus lágrimas corrían por sus ojos. Me di cuenta de que algo muy grave había para rechazarle. Por fin le dije: vámonos al jardín, y cerca ya de la parte trasera del jardín, le digo: dame lo que tengas que darme. Me dice: no, deja que lleguemos al final a escondernos detrás de algunos árboles y entonces ya voy a concederte lo que vengo a traerte. Llegamos y sacando de su bolsillo algo lo puso en mi bolsillo. De inmediato me dijo: no necesitas sacarlo. Pero yo no podía resistir la idea, la tentación de sacarlo, y al sacar de mi bolsillo me veo con un pequeño libro entre mis manos. El libro decía como título en la portada: El Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. De inmediato yo dije: bueno, ¿por qué me has traído esto a mí? Dice: tú estás estudiando para sacerdote. Yo he leído este libro y creo que solamente tú puedes tenerlo y tú debes tenerlo. Yo he visto con qué fervor tú te has consagrado a ser sacerdote y yo desearía hacerlo, pero yo no puedo. Sin embargo, las cosas que están escritas en este libro, si yo las fuera a hacer, me dice, yo daría mi vida por ellas. Le digo: ¿cómo te explicas en tal manera que puedas dar la vida por unas cosas que están escritas en un libro simple como este? Me dice: esto es algo más que un libro simple. Yo he encontrado cosas aquí en este libro que no he podido nunca haber recibido a través de todos mis años de religión. He encontrado cosas que me han traído la necesidad de traértelo a ti mismo, porque he sabido de tus sacrificios constantes, he sabido de tus torturas, he sabido de tus agonías, y yo estoy seguro que si tú lees este libro, algún beneficio puedes tener. Cuando él me hablaba, estaba yo doblando las páginas del libro y estaba en busca de si el libro estaba autorizado por la Iglesia, si el libro tenía el imprimatur de la Iglesia, el Nil Hosta, pero me doy cuenta que no. Y entonces, buscando desesperadamente entre un lado y otro de las páginas, le digo: tú me has comprometido, tú me has hecho pecar y me has hecho pecar gravemente. Me has traído un libro que habla de Jesucristo, que habla de Dios y no está ni autorizado por la Iglesia. Este Nuevo Testamento no es un Nuevo Testamento, esto es un libro comunista. Por lo tanto, me has hecho pecar gravemente. Tú eres malo, debes llevarte ahora mismo el libro. Un momento, no te lo lleves, déjalo conmigo porque voy a quemarlo inmediatamente. Pero tú, de este momento, vete al confesor, busca un confesor y confiésate tan grave pecado. Cuando tomé el libro en mis manos, me dirigí al incinerador que se hallaba allí cerca de donde hablábamos, y cuando llegué al incinerador, traté de botarlo entre las llamas del incinerador, y el libro no se quería desprender de mis manos. Parecía que mis manos y mis dedos estaban agarrotados en tal forma que no se podía desprender. Y una y dos y tres veces que lo intenté, el libro no se desprendía de mis manos. Y ya cuando me acerqué al incinerador, inclusive las llamas del incinerador parecía que querían devorarme al tratar de fundirlo entre ellas.
Pero cuando ya me alejé del incinerador, en un acto de ira, lo tiré. Y al tirarlo, cayó fuera del incinerador, cayó al suelo. Y algo me dijo que lo recogiera. Fui y lo recogí. Ese algo no podía ser otra cosa que la providencia de Dios. En aquel momento el Espíritu Santo, para mí conocido como la providencia de Dios. El Espíritu Santo que comenzaba a redarguir mi conciencia, el Espíritu Santo que comenzaba a traer luz, y que allí mismo trayendo luz me traía el conocimiento de la misma revelación de Dios escrita. La palabra de Dios había llegado a mis manos, pero no solamente había llegado a mis manos, la palabra de Dios llegaba desde ese momento a mi conciencia, y a través de los días, de los meses, de los años en que la devoraba y leía secretamente debajo de las cobijas, de las mantas de mi cama en secreto, con una linterna durante las noches por más de 3 años, la palabra de Dios comenzaba a llegar a mi subconsciente y a atravesar mi alma, mi espíritu, mi cuerpo, y a comenzar a confrontar todo cuanto era doctrina y enseñanza del hombre. Yo podía oír la voz de Cristo que se me decía constantemente y se repetía en las horas de silencio y de devoción, se me repetían una tras otra dentro de mi propia conciencia: erráis, 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 erráis porque desconocéis las Escrituras y el poder de Dios. Así decía Cristo a los religiosos de su tiempo, y ahora podía sentir que ese mismo Cristo viviente, ese mismo Cristo que ya podía yo ver a través de las páginas de esa revelación del Nuevo Testamento, que era un Cristo viviente, ya podía sentirlo hablando a mi propia alma: Alberto, Alberto, estás errando, estás errando. Y la causa de tu error consiste en que desconoces las Escrituras y el poder de Dios. Escudriña las Escrituras, Alberto. Escudriña las Escrituras. Oía la misma voz, porque ellas, sólo las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Y estas palabras de Cristo, una tras otra vez, no solamente ya me acompañaban en los momentos de silencio y de devoción y en los cimientos de mi propia conciencia, pero ya comenzaba a oírse en los pasillos del seminario y en los pasillos de la catedral donde íbamos a la misa. Esta palabra constantemente me acompañaban en la calle, en las clases, en todo tiempo y a toda hora. Erráis, erráis, erráis. Estás errando, Alberto. Estás errando. Estás continuamente cometiendo errores. Cuando ayunas, cuando sometes tu cuerpo a continuo sacrificio, hasta la muerte misma de tu cuerpo, estás errando. Cuando sometes tu conciencia a la enseñanza tradicional del hombre, y no la sometes a la obediencia a la palabra de Dios, estás errando, errando continuamente. En esta confrontación ya no me quedaba otro remedio que comenzar a exponer lo que vivía, exponer lo que sentía, exponer lo que por más de 3 años ya comenzaba a tener lugar en secreto dentro de mí mismo. Y comencé a exponerlo a estudiantes, y comencé a exponerlos a mis profesores, y comencé a exponerlos a mis confesores. Y entre unos y otros, todo lo que podía escuchar era constantemente esta sentencia: Alberto, recuerda que estás luchando en vano. Luchas en vano porque la Iglesia es grande y fuerte, y es la Iglesia. Y recuerda que es tan grande que tú ante la Iglesia eres como una piedra en medio de la corriente de un río impetuoso, y estás trabajando en contra de la corriente, en contra de la corriente de siglos de tradición, en contra de la corriente de siglos de revelación oral, de concilios y de papas.
estás luchando en vano. Y una vez más, podía recordar durante las noches cuando meditaban esta palabra, como un consuelo, aquellas acusaciones y sentencias que se nos hacían. Tú no tienes derecho a pensar ninguna cosa, Alberto, no tienes derecho a pensar ninguna cosa, se me repetía, que los padres de la Iglesia nunca pensaron, porque el mero hecho de que tus pensamientos abrigan dudas te están diciendo que tú no eres fiel a la Iglesia, que no eres fiel a la Santa Madre Iglesia, ni siquiera al Papa, y por tal razón tampoco a Cristo, porque el Papa es el vicario de Cristo sobre la tierra, y no se puede ser fiel a Cristo sin ser fiel al Papa y a la Iglesia. Nuestra Madre la Iglesia nunca comete errores. Nuestra Madre la Iglesia siempre es correcta. Tú puedes ser hallado en error, pero la Iglesia siempre es correcta. Aún más, recuerda y nunca lo olvides hasta el fin de tu vida, que fuera de la Iglesia no hay salvación. Y el día de mi ordenación llegaba, y llegaba en una época cuando el mismo Papa Juan XXIII declaraba ya las intenciones de la Iglesia y de los padres de dar puerta abierta al mundo entero y al cristianismo habido en todo el mundo a un nuevo concilio, al Segundo Concilio Vaticano. Y juntamente con mi ordenación no solamente llegaba la esperanza de ver realizado todos mis sueños y las oraciones y rogativas de mi madre, pero juntamente con ello veía la esperanza lograr por medio de este concilio quizás lo que los años de vida y de lucha habían abrigado en mi conciencia y en mi subconsciente, lo que los años de lucha y deseo vehemente de ver la Iglesia reformada, de ver la Iglesia ajustada, pero más que nada de ver mi propia vida ajustada a los mandatos de Cristo y de Dios, no de acuerdo a concilios y a papas, no de acuerdo a tradiciones, pero de acuerdo a las palabras mismas de Cristo en las Sagradas Escrituras, de acuerdo a la misma liturgia y teología de aquella Iglesia primitiva que descrita en el libro de los Hechos nos dicen que de esta manera recibieron la palabra siendo bautizados y fueron añadidas aquel día de Pentecostés como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y de esta manera, dice, vendían sus propiedades, tenían todas las cosas en común y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día a la Iglesia los que habían de ser salvos. Y frente a esta descripción autoritativa y única de la Iglesia de Cristo y de lo que esta Iglesia fuera en el primer siglo cristiano, mi alma esperaba con toda vehemencia que este concilio pudiera traer al mundo la realidad de lo que era Cristo y lo que era la Iglesia de Cristo en el primer siglo cristiano. Era esto lo que me llevaba a continuar mi carrera, era esto lo que me llegaba a esforzarme en obtener lo que mi madre podía haber deseado con toda su vida y su muerte, el que llegara a ser sacerdote. Era esto lo que me impulsaba frente a la confrontación que sufría entre los mandatos de Dios y los mandatos del hombre. Era esto lo que me llevó también a conocer a Cristo finalmente. Era esto lo que después de haber sido ordenado me llevó juntamente con un grupo de sacerdotes a poner y a demandar ante nuestros obispos
que el cumplimiento de estas palabras se llevaran a cabo, juntamente con los nuevos decretos del concilio, que no solamente todo se convirtiera en una teoría, pero que todo fuera una realidad, que la Iglesia entera, que la institución que en esta hora se llamaba Iglesia y que para mí ya dejaba de ser la Iglesia de Cristo para convertirse en lo que dijera el libro de Revelaciones, en la ramera, la madre de las fornicaciones de la tierra y la madre de las rameras, que en esta hora esta apóstata llegara a creer en Cristo como sentía yo que necesitaba llegarlo a ser. Mis pretensiones, al igual que los judíos frente a Cristo, descritas en el capítulo 8 de San Juan y verso 31, mis pretensiones eran las mismas. Podía reclamar delante de Cristo y altercaba con mi propio Salvador que yo era sacerdote ya, que yo había rezado, que yo había ayunado, que había sometido a mi cuerpo ayunos y sacrificios y a toda clase y suertes de penitencia, que había recibido tantas y cuantas indulgencias, que con toda la herencia que había recibido, que con toda la práctica y con la fe con que creía, la obediencia a todos los mandatos de la Iglesia y a todos los mandatos de Dios, que podía reclamar que era algo, sin embargo, al igual que los fariseos frente a Cristo, no recibieron por respuesta otra cosa que las palabras del mismo Maestro: vosotros, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Oh sí, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Y puesto que ya el mismo Cristo respondía a mis reclamaciones, que no había otra cosa que poner mi fe en Él y así confesarle, no podía por lo menos de demandar lo mismo de mis superiores. Y en esta demanda por respuesta sufría el ser sometido y confinado a un hospital psiquiátrico, y desde este momento me disponía a cruzar los umbrales del centro psiquiátrico al cual había sido confinado, cuando ya entrevistado por el director de él se me comunicaba que por órdenes de la Iglesia y de mi arzobispado me iban a ayudar con el fin de hacerme volver a la normalidad mental y emocional. Podía entender que en medio de estas circunstancias mi salvación comenzaba a acercarse como nunca. Era una paradoja y podía entenderlo y no podía entenderlo. Al mismo tiempo parecía que las puertas de aquel centro psiquiátrico no solamente se habían abierto como las del seminario en mi niñez, pero que también se cerraban, y en esta hora se cerraban detrás de mí a la vida, a la esperanza de poder salir de este lugar, y siquiera a la esperanza de poder comunicarme con nadie. Pero ya no sentía la necesidad de comunicarme con nadie, ahora sentía como nunca la necesidad de comunicarme con Dios, y en un acto de determinación, en un acto en que podía ahora mismo sentir dentro de mí aquel llamado de Dios de tantos años atrás, podía seguir caminando en las fuerzas, en la energía de esa esperanza, de verle cara a cara, tal como podía verle a través de las páginas de los evangelios. Así me dirigí al cuarto al cual ya había sido confinado. ¿Hasta cuándo? No lo sabía. 3 meses más tarde, aquella esperanza que había en mí había ya física y moralmente desaparecido, porque encontrándome inerte, completamente inerte, en la cama que era mi lecho y ya era el lecho de mi muerte y no solo de mi enfermedad, comenzaba a sentir que la vida se había ido y que ya la misma piel se pegaba a mis huesos, sin poder hablar, sin poder oír, sin poder ya siquiera ver, porque mi visión física había ido, sin poder siquiera comer, porque ya se me alimentaba intravenosamente por medio de mis venas. Así, de esta forma, sentía dentro mi propia conciencia, cuando ya no podía sentirlo afuera de mí mismo, las palabras de Cristo: si permaneciereis en mis palabras,
seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará, os libertará, os libertará. Serás libre, Alberto, Alberto, serás libre conociéndome a mí. Oh, yo clamaba en esa hora en respuesta a este llamado: Dios mío, si es verdad que estás aquí, si es verdad que eres tú, oh Dios, levántame, sálvame, ten misericordia de mí, ten piedad de mí, oh Dios, y perdona mis pecados, perdona mis ofensas y mis rebeliones, oh Cristo. En esta hora ya mi oración no se hizo esperar, y sintiendo la vida y la misma vida de Dios fluir a través de mis venas, de mi sangre, de mi cuerpo, de mi alma y espíritu, allí me levantaba, incorporándome mediante el poder de Dios, y ya podía notar que la misma gloria de Dios rodeaba, inundaba, aún las tinieblas físicas se disipaban en aquel cuarto, en aquella habitación, y ya no solamente afuera, pero dentro de mí, la misma luz de Dios, la misma gloria de Dios comenzaba a darme señales de mi salvación en Cristo. Oremos con esta oración. Señor Jesús, si esta es mi hora de tribulación, yo creo que tú me das seguridad. Y si esta es mi hora de lucha y guerra, yo creo en tu paz. Y si esta es mi hora de duda, ayuda mi incredulidad, oh Cristo. Y si esta es mi hora de odio y violencia, yo creo que ahora mismo, Jesús, tú me concedes amor y tranquilidad. Pero por encima de todo, Cristo, si esta es la hora en que después de tanto vagar, después de tanto buscar y después de tanta confusión, yo siento de ti, oh Jesús, la necesidad. Ven a mí, oh Cristo, ven a mí en este momento, y ahora mismo haz tu morada en mi corazón.